Bueno, vamos a continuar con una imagen de la predela para que vean ustedes, esto es un detalle, ¿no? Porque no la he encontrado entera de cerca, pero ya la vieron ustedes ubicada en la parte inferior del retablo. Y fíjense lo que es esto, fíjense lo que es, porque es una lamentación por el Cristo muerto, ¿no? Que ya hemos visto esa temática como algo que se repite en la historia del arte, son estas escenas típicas, ¿no? Pero esta es muy impresionante. Digamos, no sabría qué otro adjetivo dar, pero es muy impresionante porque fíjense ustedes el cuerpo de Cristo absolutamente lacerado, lastimado, herido, retorcido. Fíjense la mano de la Magdalena ahí, que lo sostiene con el trapo, fíjense el movimiento que eso tiene y lo exagerado de la forma del cuerpo, ¿no? La cantidad de líneas, curvas y rectas que se continúan, y en este caso, si prestan atención, los contornos los ha hecho en rojo, en el rojo con el que ha pintado la sangre. Eso le agrega este dramatismo tremendo, ¿no? Poco interés le da al paisaje en este caso, pero se detiene en las lastimaduras, en el dolor, en la sangre derramada. Fíjense el color que tiene, que es como verde, como si estuviese putrefacto, les diré, ¿no? Es muy impactante y hay una, como les dije, una exaltación, una exageración del dolor, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos, esto es el fragmento que vimos de la predela, y este sería el retablo cerrado, que es el de la crucifixión. En grandes rasgos les comento, bueno, está la predela aquí abajo, en uno de los costados está San Sebastián torturado, fíjense que está atravesado con las flechas, y del otro lado está el San Antonio Abad, ambos con los mantos rojos. Fíjense que el rojo es un color que ha utilizado simbólicamente también, ¿no? en todo el políptico, o por lo menos en esta parte del políptico. Ambos están sobre pedestales arquitectónicos, les diré, y ambos tienen atrás una ventana abierta con la veduta como una innovación o un elemento propio del Renacimiento. Las luces en este caso tienen orientaciones, fíjense, cada una proviene de un extremo, ¿no? Y en el centro está en la obra de la crucifixión, que si trazamos un eje central vemos que Cristo no está en el centro, sino que está desfasado, inclusive está a un lado del palo de la cruz, ¿no? Fíjense este otro madero que hay acá, el que cruza, que ni siquiera es recto, ni siquiera es un madero recto. En uno de los costados, como en todas las crucifixiones, ustedes saben que eso tiene un orden, que siempre aparecen los mismos personajes. Está San Juan Bautista, en este caso con el Cordero Místico, y del otro lado está la Virgen con alguien que la sostiene porque está llorando, y la Magdalena llorando abajo. Ya así nomás, a simple vista, vemos acá que hay un texto escrito y atrás es negro, y hay una especie de río estancado ahí atrás, pero el paisaje, les diré, es crepuscular o nocturno, bastante opaco, es decir, opaco en el sentido también de que no nos permite ver lo que hay, una especie de agujero de penumbras, ¿no? Digamos un contexto escenográfico de una escena angustiante. Bueno, si vemos de cerca el Cristo, podemos ver estas cosas terribles
Grunewald, ¿no? Esta intensidad dramática, fíjense la boca inclusive está como desarticulada, como si estuviera abatida, pero no importa, eso no es que él no sepa dibujar una boca en su lugar, sino que esa cosa retorcida, digamos, realza o reafirma el dolor, la sensación del dolor, como si estuviera quebrado, ¿no? Y lo mismo que el color, fíjense que tiene la boca lívida, la boca totalmente lívida. Ahora el cuerpo es lo terrible, eso que les decía recién, esta exageración del movimiento de los huesos, los músculos, los tendones, es como una remarcación de lo desarticulado, ¿no? Inclusive como esa gente que tiene convulsiones, que hace todas estas tensiones raras en el cuerpo. Y la laceración, las lastimaduras, las heridas, las llagas, ¿no? Que de alguna manera se presentan como con una violencia, como una cierta violencia. Ahí lo tienen más entero para que vean nuevamente que está cubierto con harapos, y además la delgadez, esa delgadez, el vientre hundido, el tórax que remarca las costillas, todo eso es hasta desagradable, les diré, porque digamos, no quiere mostrar una escena bella. Hemos visto escenas bellas de la muerte de Cristo o de la Virgen que llora, pero esta no lo es. De hecho está desarticulado el brazo. Está desarticulado el brazo, y la cantidad de heridas y el color que él usa es, digamos, remarcan esto de las carnes lastimadas, las llagas purulentas. Fíjense lo que es esto. Las llagas purulentas es una exaltación del dolor. Que en otras pinturas no hemos visto. Ustedes recuerden, por ejemplo, a Bellini, el Cristo que está bajado de la cruz y que tiene dos lastimaduras. En cambio está mostrando el dolor de la tortura, la violencia a la que ha sido sometida, y por encima de las cuestiones físicas, visuales del realismo, en este caso hay un sentimiento interno de él que quiere mostrar ese dolor, y eso es lo expresionista. Las púas clavadas, las lastimaduras abiertas, como les digo, descompuestas, casi putrefactas, lo retorcido, lo descentrado, todo eso, la multiplicación de heridas, es que es algo incontable, es algo exacerbado, extremo, les diré. Es como si descontroladamente él hubiera hecho estas heridas, ¿no? Eso es para resaltar el sentimiento, para darle intensidad dramática, para remarcar esta violencia mística, ¿no? que tiene esta obra. Ahora, si se fijan en la gráfica, pueden ver nuevamente este dibujo que cuando nos salimos de lo que representa, digamos, lo podemos ver, porque si no, medio que uno se queda en lo terrible de esto. Pero cuando uno se sale y mira, por ejemplo, cómo está resuelto la tela, se fija que él tiene estos recursos gráficos con los que recorta una figura de la otra. Un trapo, un harapo. No tiene nada que ver con, por ejemplo, los paños de Andrea Mantegna, que parecen de mármol pulido, de mármol tallado. Es decir, que aún en escenas de tortura o de dolor, la belleza y la claridad compositiva y la claridad estructural es lo más importante. En este caso no. Es el sentimiento religioso, el sentimiento del dolor, el sentimiento interno que se muestra de esta manera. Fíjense los pies, nuevamente. Los pies, nadie puede negar que esto sea un dibujo
que está coloreado, ¿no? Estos son dibujos y sin embargo el dolor de esos pies retorcidos, y fíjense cómo ha movido el pincel para dar esta sensación de lo estirado, ¿no? De lo crispado, además del agotamiento por el dolor, ¿no? Y la sangre. Es realmente muy impresionante. Lo mismo que el tratamiento de luces y sombras muy marcados, que le dan también o le agregan una cuota de dramatismo. Bueno, si vemos a la Virgen, si la vemos de lejos a la Virgen, vamos a ver que está estructurada con una línea quebrada, con una estructura quebrada, que no es azarosa. No es azarosa porque tiene que, digamos, significa eso, significa que está quebrada, inclusive casi está como muerta. Fíjense el interés que ha tenido él en las manos, que inclusive están tan clavadas como si se fuese a lastimar, ¿no? Como si estuviera en trance ella, pero su estructura formal, digamos, es de quiebre. Está además totalmente como exangüe, como si no tuviera sangre ella, como si estuviera casi muerta, entregada, ¿eh? Es muy, muy importante. Lo mismo que la Magdalena. La Magdalena es una cantidad de elementos vibrantes, les diré. Una cantidad de elementos exaltados por las curvas que van en distintas direcciones. El pelo es como nervioso, como si fuese una línea nerviosa con la que hace el pelo. El pelo no se pone nervioso cuando uno está triste. Sin embargo, acá está dicha esa desesperación, digamos, con el pelo crispado, el paño que se mueve en otra dirección. Fíjense las líneas con las que ha construido las mangas. Y esta curva con la que ella está, digamos, está ubicada en la forma de una curva, que es como si uno tensara la columna vertebral, ¿no? Una tensión total, que eso a nuestros sentidos es muy fuerte. Eso se ve, eso se siente. Cuando vemos esa figura así, lo sentimos. Sobre todo porque está pintada esta cosa, para que está hecha esta pintura para que lo sintamos, ¿no? Bueno, por otro lado lo tenemos a San Juan Bautista bastante más relajado que las dos mujeres, con el Cordero y con el libro. Y ahí hay una frase que dice: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Eso es lo que dice esto. Pero fíjense en esto, digamos, tiene una tranquilidad que no tienen las otras mujeres. Pero fíjense lo que es esto. La tensión de la mano, del músculo del brazo y del dedo, que es un poco como demasiado largo en relación con la cabeza, por ejemplo, es demasiado grande, pero es una torsión rara con este otro dedo hacia acá, y es como punzante. Es como punzante porque con eso lo que él también es exaltar ese sentimiento, también es desmesurado. ¿No? Y es parte de lo extremo entre esta tensión muscular, esta tensión del brazo, y esta figura que está más bien asentada en el piso, ¿no? Ahí lo tenemos más de cerca. No tengo una foto de detalle, pero es interesante ese escorzo de la mano, que no es necesariamente bello, sino más bien todo lo contrario. Y acá ven, acá se ve con más detalle el cordero está herido. O sea, más tragedia no puede suceder. No solo el Cristo está pudriéndose, herido, muerto de dolor, las mujeres quebradas, retorcidas, sino que además el cordero está sangrando sobre el cáliz, y con esa inocencia, ¿no? Con esa inocencia, y eso es la sensibilidad que tiene este hombre para captar los elementos de la naturaleza, en este caso la mirada y la lana del cordero, ¿no? Que es como esta inocencia sangrando ahí. Bueno, todas estas cosas son
aluden, cada uno de estos adjetivos terribles que yo he estado poniendo en mi descripción, aluden al significado teológico final de la obra. Bueno, eso es lo que tenía para mostrarles de Grunewald.